Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias, mi nombre es Angélica Pozo, soy economista y especialista en proyectos de inversión pública. Así es que vamos a continuar con el módulo 2, correspondiente a la formulación y evaluación del ciclo de inversión, todo lo que tiene que ver con análisis de costos y evaluación del proyecto. Así es que para esta primera unidad del segundo módulo vamos a iniciar con el análisis técnico. Bueno, básicamente aquí vamos a tocar dos puntos importantes para nuestro análisis técnico de alternativas, como el punto 1 y el punto 2 como identificación de medidas de reducción y riesgo de desastres. Vamos a ir abarcando cada uno de estos puntos a fin de tenerlos claros qué tan importante y relevante también es para lo que es la parte de formulación de los siguientes sustentos técnicos para las fichas de baja y mediana complejidad. Así es que sigamos. ¿Qué vamos a seguir viendo para el análisis técnico de alternativas? Bueno, en las sesiones pasadas hemos visto el análisis tanto de lo que es el horizonte de evaluación, el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y la brecha, ¿no? ¿Qué es la diferencia? ¿De qué es la diferencia? La brecha es la diferencia entre la demanda con proyecto menos la oferta optimizada. Entonces ya hemos analizado todas esas partes importantes para poder identificar cuál es nuestra brecha que va a intervenir nuestro proyecto de inversión. Entonces, una vez identificado, ya determinado, planteado esa parte del análisis de formulación, vamos a proceder con el análisis técnico de alternativas. ¿Y qué es el análisis técnico de alternativas? Básicamente es lo que se desprende, cuáles van a ser nuestras intervenciones, nuestras posibles intervenciones que se van a realizar con nuestro proyecto de inversión pública. Pero para poder identificarlas, detallarlas, cuáles son nuestros análisis técnico alternativas, las cuales también se desprenden de nuestros árboles de problemas, objetivos, medios y fines. Vamos a analizar desde el punto de vista del tamaño para esta primera parte. ¿A qué se refiere con el tamaño? A ver, se refiere básicamente en cuánto se va a producir el bien y o el servicio. Es decir, lo que se quiere identificar es que la unidad productora que va a ser sujeta a un proyecto de inversión, se quiere identificar hasta qué capacidad de productos, de bienes o servicios va a proveer esta misma, ¿no? De alguna manera, ¿cuál va a ser su capacidad para cubrir la brecha identificada del proyecto? Como ya le hemos planteado, nuestra brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. Como ya lo hemos mencionado también anteriormente, nuestro horizonte de evaluación, el cual va a estar sujeto a evaluación, se sugiere que sea de 10 años, o si ya el sector, dependiendo de la tipología de proyecto, ya identificaron un horizonte, puede ser más de 10 años o puede ser también menos de 10 años, pero todo va a depender mucho de lo que es la tipología del proyecto y cómo lo ha identificado el sector respectivo. Bien, sigamos con el tema. Ya identificamos que para nuestro planteamiento técnico de alternativas tenemos que tener estas pautas bien claras. Ya lo mencionamos, una de estas características que se va a tener en cuenta es el tamaño. Entonces, a partir del tamaño también es necesario identificar, ya describimos qué es el tamaño, pero a partir de ello también tenemos que identificar sus factores condicionantes justamente para el cálculo del tamaño, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta las normas o los criterios establecidos de diferentes sectores según la tipología del proyecto. Entonces, primero que nada, lo más resaltante que yo rescato mucho de lo que es la directiva, esta guía metodológica, que corresponde a la formulación y evaluación de proyectos de inversión, en el marco del Invierte, uno de los factores condicionantes para la identificación de tamaño consideran la brecha oferta-demanda. Es decir, identificar esta brecha
con la brecha nos ayuda a identificar la cantidad o la capacidad de activos vinculados, ¿no?, para la capacidad de la producción de la unidad productora. Es decir, el tope de la brecha nos da un tope máximo de capacidad de brindar justamente la oferta de servicio conforme a lo que se está demandando. Entonces, la brecha nos ayuda a identificar hasta qué magnitud. Por ejemplo, yo lo planteamos en los proyectos educativos, donde identificamos que si se tiene una brecha o que se requiere implementar 3 aulas adicionales, en estos casos es necesario tener pauteado muy bien esa parte de la capacidad de producción. Perdón. Entonces es necesario, es necesario tener claro esta parte para tener claro esta parte de lo que es el análisis de la oferta-demanda. Entonces, una vez identificado el tamaño de los activos vinculados a una la capacidad de producción, ya tenemos identificado esta brecha, también es necesario tener un factor condicionante, es el periodo de horizonte de evaluación. Es decir, definir exactamente en qué periodo o en qué año del horizonte se va a determinar el tamaño de la unidad productora. Por ejemplo, cuando se identificó esta brecha oferta-demanda con el sector educativo, se hizo una proyección a partir de los 10 años. Es decir, en caso de lo que es, si se requiere la implementación de 3 aulas, la ampliación de 3 aulas en este proyecto, si es que se mantiene constante hasta el año 10, o en el año 10 se requiere no 3, sino hasta 4 aulas, en nuestro horizonte de evaluación en el año 10 se va a definir que lo que se requiere como tope máximo son las 4 aulas en el año 10. O sea, de alguna forma, el periodo del horizonte de evaluación nos va a ayudar a mapear o a identificar hasta qué punto va a ser nuestra capacidad máxima de producción de la unidad productora. Entonces, teniendo claro estos 2 puntos, tanto para la brecha de oferta-demanda y el periodo de horizonte de evaluación, nos va a ayudar a identificar o nos va a ayudar a condicionar el tamaño de nuestra unidad productora y que va a estar sujeto a los proyectos de inversión. Otro punto importante que es necesario resaltar para el análisis técnico de alternativas es la localización. ¿A qué se refiere? Siempre es necesario plantearnos esa pregunta, ¿no? ¿Dónde se producirá el bien y o el servicio? Se debe identificar básicamente o analizar las opciones posibles donde se pueda implementar el proyecto, o ya sea en creación o ya sea la ampliación o mejoramiento del mismo. Entonces, van a surgir durante la formulación del estudio, probablemente surjan diferentes opciones de dónde se puede localizar el proyecto. Entonces, obviamente también va a estar sujeto, ¿no?, a las normas correspondientes para su implementación, y también va a depender también muchísimo del saneamiento físico-legal. Acuérdense que es necesario para la ejecución del proyecto a nivel de inversión, en fase de inversión, es necesario contar con los espacios saneados, o sea, completamente saneados. En el invierte, para el momento de ejecución, en esta fase, sí es necesario contar con todas las regulaciones en los registros públicos, lo que corresponde hacia la implementación o construcción en áreas nuevas y antiguas. No es necesario tener claro esta parte de la normativa, si no, no se puede ejecutar. Ahora, en el marco de la formulación también
tocando este tema, según la directiva, nos menciona que también es necesario contar con acuerdos o convenios que de alguna forma se puedan comprometer se puedan comprometer espacios o predios donde se puedan implementar estos proyectos, ¿no? Pero para la fase de ejecución sí es necesario contar con el saneamiento físico legal, con todas las normativas de la ley, si no, no se puede ejecutar. Son puntos importantes que van mucho más allá de la formulación. Básicamente es un tema de gestión, pero es necesario que estas cosas se den antes de proceder a las intervenciones correspondientes. Si es que no se cuentan con estas exigencias, con estas normas, obviamente no se va a poder implementar ni ejecutar un proyecto de inversión, ¿no? Que es muy claro, hay que tener bastante claro este punto que es crucial, ¿no? Y también otro de los factores condicionantes que menciona justamente en el tema de localización es la ubicación de la población objetivo. Es decir, es la localización geográfica básicamente de la población que va a ser atendida por el proyecto. Es decir, nuestra unidad productora, ya sea un colegio, ya sea un hospital o una comisaría, el objetivo es de que estas unidades productoras se ubiquen lo más cerca posible a los usuarios, es decir, a su población objetivo. Eso es lo que se busca, en realidad, justamente al momento de buscar opciones de localización para nuestros proyectos de inversión. Otro de los factores condicionantes para la localización del proyecto son las vías de acceso. Es necesario también tener claro qué tan accesibles son para la población, si hay vías peatonales, si son vías principales. De alguna forma, porque no tendría sentido ubicar una unidad productora en una zona inaccesible para los usuarios. Entonces, creo que no tendría la razón de ser, porque lo que se quiere con el proyecto de inversión es darles las facilidades necesarias a la población objetivo a que puedan acceder a los servicios de manera eficiente y oportuna. Entonces, es necesario tener bien claro estos factores condicionantes para la localización del mismo. Otro de los factores condicionantes importantes son las facilidades para la provisión de insumos. Es decir, si yo tuviera un hospital, quiero construir un hospital, es necesario que esté en un lugar donde cuente con vías de acceso y también donde se pueda brindar, se pueda contar con proveedores cercanos, digamos, para la provisión de medicinas, medicamentos, servicios de limpieza, para compra de equipo, compra de mobiliario. Es bueno contar, porque imagínense si la unidad productora no contaría con proveedores cercanos, ¿cómo va a poder brindar el servicio si no puede ellos mismos abastecerse? Entonces hay que tener todos estos tipos de factores condicionantes bien claros para identificar cuáles van a ser los posibles puntos de localización, ¿no? Las diferentes opciones que pudiera tener. Otro de los puntos, o otro de los factores condicionantes para la localización es la exposición a peligros. Sí, ¿por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque es importante también tener claro, probablemente algunas unidades productoras, ya les había comentado, sean centros educativos o comisarías o de otra índole, pueden estar ubicadas de repente, y se ha visto, están ubicadas, por ejemplo, cerca de la ladera de un río, ¿no? O de repente donde justamente han sido dañadas por causas de deslizamiento, por huaicos, o está en una zona donde podrían estar sujetas a causa de desastres naturales. Entonces, estos potenciales peligros que podría identificar, digamos, podría darnos la opción de cambiar de la ubicación, ¿no? Porque no tendría sentido, por ejemplo, implementar un proyecto o un colegio
cerca de las orillas de un río, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estuviera sujeto, digamos, en tiempo de lluvias, las crecidas de los ríos podría, o efectivamente dañaría la infraestructura y asimismo lo haría inaccesible para los usuarios, en este caso los estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento o tomar como un factor condicionante la ubicación del proyecto justamente con respecto a la exposición a los peligros que podría tener, ¿no? Entonces, este es uno de los factores muy importantes que es necesario analizar. Otro de los factores condicionantes es la generación de impactos ambientales negativos. Es cierto, justamente la producción o la oferta de estos bienes o servicios que va a generar la unidad productora puede generar impactos negativos sobre el ambiente, ¿no? Por ejemplo, digamos si se va a hacer una construcción de un puente o de un embarcadero cerca de una zona que es una zona que conserva un ecosistema, podría causar daños en el momento de la construcción, ruidos, generación de polvo, de repente se podría utilizar algunos materiales que son, digamos, para combustible para algunos motores, justamente para poder generar esos trabajos. Entonces, sí podría generar unos daños. Hay que tener muy bien en cuenta, justamente en el momento de localización del proyecto, de no afectar, de que esta ubicación, esas opciones de ubicación no puedan afectar el entorno. Entonces, es necesario también tener bien claro la ubicación, tomar en cuenta justamente que la ubicación de la misma no genere impactos o pueda generar lo mínimo, ¿no? Impactos ambientales negativos. Eso es lo que se busca. El otro punto que recoge la evaluación, esta nueva guía metodológica, es el precio del terreno. En realidad el precio busca varias opciones. Lo que se busca, bueno, lo acoge también, lo acoge, mejor dicho, como un factor condicionante, porque lo que se quiere buscar es también una parte de lo que es una opción de que no sea tampoco muy cara, ¿no? O sea, lo que se busca es una opción óptima, pero que tampoco no implique un exceso de gasto justamente en lo que corresponde a los precios del terreno, ¿no? Pero en realidad, claro, si es que se va, no solamente, no es la única, no es el único factor condicionante, en realidad todos estos factores van a ir jugando de manera conjunta para poder decidir cuáles serían las mejores opciones o la opción en realidad para el planteamiento técnico de alternativas, ¿no? Justamente para poder implementar el proyecto. También hay una guía metodológica justamente que habla de planteamiento técnico de alternativas, no solamente del Invierte, sino hay una que es de la CEPAL, que es de Chile, que también recoge estos factores condicionantes. En realidad, ellos lo plantearon primero. También se los voy a dejar justamente en las fuentes al final de la presentación, que sería bueno que lo revisen también porque justamente la nueva guía metodológica recoge esos puntos que los mencionan en la CEPAL, pero obviamente los adecúan de acuerdo al contexto, en este caso nuestra situación peruana, ¿no? Pero sería bueno que lo revisen también, ¿no? Estos son puntos que antes con el SNIP no se tomaban en cuenta, ahora sí se están tomando o se están haciendo más a detalle el por qué es importante acerca de los factores que condicionan para medir, en este caso, el tamaño y ahora que estamos evaluando lo que es la localización. Otro de los puntos importantes para el planteamiento técnico de alternativas es la tecnología. A ver, ¿a qué se refiere en este paso con la tecnología? En realidad, ahí también embarca la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a producir el bien y o servicio? En realidad, ahí hay mucho que hacer ahí en este tema porque
se ve desde lo que es el sistema constructivo que va a implicar en la parte de infraestructura, así también como el conjunto sistemático, ¿no? De conocimientos, qué procedimientos se van a hacer para generar de repente capacitaciones, para generar talleres de concientización o de difusión, así también como métodos, instrumentos o actividades que nos permitan ayudar o a transformar estos insumos en el bien deseado, así a fin de cumplir con el objetivo central del proyecto. Cabe resaltar que justamente para poder trabajar todos estos procesos, ¿no?, de transformación, siempre hay un cambio, ¿no?, desde un estado inicial a un estado final, y obviamente con características diferentes. Este cuadrito yo lo he cogido de la guía metodológica que nos dice lo siguiente, ¿no? Acá ha tomado en realidad tres casos, tres ejemplos de tres tipologías de proyecto. Una que es del sistema de agua, el otro que son de proyectos de vías urbanas y la clásica que es de instituciones educativas, ¿no? Entonces los ha tomado desde dos puntos del estado inicial y el estado final. En caso del estado inicial, básicamente lo ha considerado un estado inicial, digamos que la población objetivo contaba con agua en fuente, ¿no? El agua en fuente. Y lo que se busca con el proyecto de sistema de agua potable es que las familias accedan al agua potable en su mismo domicilio y no tengan que acudir a una fuente. Entonces, eso es lo que se busca con el proyecto en esta fase de, lo que es, de cómo se va a producir el bien de servicio, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Es una transformación a través de la tecnología, por decirlo así, en esta parte de lo que es infraestructura, ¿no? Desde cómo era un estado inicial y cómo este se ha ido transformando a una situación final. En caso de las vías interurbanas, acá lo que se está buscando es justamente la accesibilidad, ¿no?, desde un punto de origen hacia el destino. Entonces, acá lo están aterrizando desde el estado inicial, pasajero de origen, hacia pasajero de destino. Entonces, acá ya implica un montón de acciones, ¿no?, de intervenciones, desde el mejoramiento de la vía, señalización, zonas de peatonalización, zonas de paraderos. Entonces, es todo un procedimiento o todo un origen de procesos para poder alcanzar desde el estado inicial, que es pasajero en origen, hacia el estado final, que es pasajero en destino. Al último, que es la parte de las instituciones educativas, lo que se está buscando es, en el estado inicial, con los niños sin conocimiento o formación, en el estado final, que los niños con conocimiento y habilidades. ¿Esto a través de qué? Justamente de la generación de conocimientos, ¿no?, a partir de la transformación de insumos, que sería mejoramiento de infraestructura, implementación de nuevo equipo, capacitación de los docentes, y entre otro material educativo o técnicas de pedagogía, en fin, de que de alguna manera, a través de la tecnología, como les he comentado, que es toda la fusión, los procesos de funcionamiento de todas estas acciones o intervenciones, de estos factores productivos, cómo van a generar el cambio desde el estado inicial hacia el estado final. ¿Qué otros factores condicionantes nos van a ir mencionando justamente para la parte de la tecnología? No sé si se está planteando. Como ya les había mencionado antes, era, por ejemplo, con el proceso constructivo en caso de lo que son a nivel de infraestructura, ¿no? Entonces, acá lo aterrizan en especificaciones técnicas. O sea, para poder llegar a qué tipo de tecnología se va a aplicar para este proyecto, es necesario tener claro las especificaciones técnicas. ¿Qué cosa quiere decir este punto de especificaciones técnicas? Básicamente son las características que va a tener la tecnología a aplicar, es decir,
digamos, qué tipo de equipo, qué tipo de mobiliario se va a manejar, cuál va a ser el sistema constructivo que se va a implementar para la construcción de la unidad productora, asimismo también qué tipo de materiales se van a emplear, entre otros. Entonces, es toda una serie, toda una gama de características técnicas que se tienen fijados, ¿no? Justamente para la implementación del proyecto. Acuérdense, cuando digo alternativas, pueden ser dos o más. Entonces, pueden ser diferentes tecnologías, diferentes especificaciones técnicas para diferentes alternativas y obviamente al final se tiene que optar por una que sea la más óptima, que sea la eficiente y eficaz justamente para poder implementar el proyecto. Otro de los factores condicionantes para la tecnología son las condiciones del proveedor. Es decir, la garantía misma, ¿no? Digamos, en este caso, del equipo inmobiliario que se puede implementar para el proyecto, que cuente con una garantía de servicio y mantenimiento. Asimismo, también el soporte técnico que tiene que garantizar el proveedor y el entrenamiento respectivo. En este caso, digamos, en caso de entrenamiento, digamos, es que es una máquina o un equipo especializado, como tomógrafos, o sea, equipo médico que necesita que sean capacitados para poder tener el adecuado manejo, obviamente que el proveedor lo tiene que garantizar. Entonces también es factor condicionante para el tipo de tecnología que se va a optar. Otro punto, justamente también que se está considerando, es la obsolescencia tecnológica, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta, ¿por qué lo están considerando? Porque es necesario también identificar acerca de las reposiciones continuas que podría tener el equipo, ¿no? O el mobiliario necesario, ¿no? Es importante justamente porque eso nos va a poder identificar si la tecnología elegida, el equipo elegido, va a estar sujeto a diferentes cambios o a sucesivos cambios justamente por su vigencia tecnológica. Y eso se podría generar también un incremento económico. Entonces hay que ver si esto también es considerable o no para poder optar por este tipo de opciones, ¿no? O sea, hablamos de equipos. Otro condicionante de tecnología son las condiciones climáticas y físicas. Es decir, tener las condiciones donde se va justamente condiciones de la zona donde se ubicaría el proyecto de inversión, ¿no? Como clima, como suelo, topografía. Es condicionante también, ¿por qué? Porque al momento de nosotros implementar o de construir algo, qué tipo de sistema constructivo se va a optar, es necesario tener en cuenta también el entorno. Por ejemplo, si fuera un centro de capacitación que se vaya a implementar en la zona selva, obviamente se tiene que tener un sistema constructivo que pueda soportar las lluvias. Y el sistema constructivo va a ser distinto en la selva como, digamos, acá en Lima, la capital, que no está sujeta a las lluvias que sí están sujetas en la zona de la selva. Entonces, el sistema de techado, por ejemplo, va a ser un material distinto comparado con la zona selva con la zona costa. Entonces, es importante. Parece que no fuera relevante para este tipo de proyectos, pero sí, las condiciones climáticas juegan también un papel importante para poder elegir el mejor sistema constructivo o también la parte tecnológica, como ellos lo están agrupando para todo, ¿no? Otro punto más que también es importante para el análisis técnico de alternativas es el impacto ambiental. Lo curioso acá con diferencia del Sistema Nacional de Inversión Pública con el SNIM en la antigua y con el INVIERTE-P es que en el SNIP tocaban solamente lo que es tamaño, localización y tecnología. Entonces, claro, localización, tecnología y el momento óptimo. Eso es lo que consideraban, ¿no?
Acá con el invierte están considerando en adición también para el planteamiento técnico de alternativas como otro factor más es el impacto ambiental. Y justamente, y lo aterrizan con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se mitigarán los impactos negativos a la sociedad y al ambiente? Yo no digo que no lo tocaran, sí lo tocaban, pero no con tanta relevancia como en el Invierte P. Acá lo están sujetando como otro punto más en adición para el planteamiento técnico de alternativas. Con el SNIP lo consideraban, pero de una manera muy pequeña y lo ponían aparte en otra sección. Acá lo están considerando junto. Entonces, ¿por qué lo consideran de acá? ¿Qué papel juega acá el impacto ambiental? ¿No? Primero que nada, porque los proyectos de inversión pueden generar impactos positivos o negativos en el ambiente, como ya se había mencionado, ¿no? Que puede influir justamente en lo que es en el tamaño, la localización, la tecnología y su rentabilidad social. Claro, porque va a depender mucho justamente qué tipo de intervenciones, dónde se va a ubicar, la magnitud, el tamaño que se va a implementar y la tecnología a aplicar, qué tanto puede afectar en su entorno al momento de ser implementado. Entonces, es necesario también un factor clave justamente también para el planteamiento de alternativas es tomar en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Entonces, como consecuencia también de esta evaluación ambiental, ¿no? Las alternativas técnicas del proyecto de inversión deben incorporar medidas de mitigaciones ambientales, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho de la naturaleza, mucho de qué tipo de intervención va a ser, y obviamente pueden estar integradas como parte de una acción de la unidad productora. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta qué tipo de acciones se deben de implementar para mitigar los posibles impactos negativos o positivos que va a generar justamente la implementación de los proyectos de inversión. Todo proyecto de inversión, todo tipo de intervención física va a generar justamente impactos. Entonces, lo que se busca también que al momento de las intervenciones de los proyectos de inversión sea de manera conjunta y que de alguna manera que si bien va a generar impactos, ya sean negativos, no solamente positivos, sino también negativos, también se tenga con el proyecto la búsqueda, la forma de mitigarlos y reducirlos, y que de alguna manera no pueda afectar el entorno. Otro también de los puntos que también se pone en énfasis es justamente el análisis de riesgo de desastres, ¿no? Y el cambio climático. Justamente por el tema del cambio climático es lo que con el Invierte P se está tomando bastante auge, bastante importancia justamente al momento de diseñar o formular justamente los sustentos técnicos, justamente no solamente para los proyectos a nivel de perfil, sino también a los de baja mediana complejidad, es necesario tener en cuenta justamente la gestión de riesgos, ¿no? Gestión de riesgos y justamente para poder mitigarlos. Entonces, ellos aterrizan con la siguiente pregunta: ¿cómo reducir el riesgo de desastres y cómo mitigar y o adaptarse a los efectos del cambio climático? Entonces, una vez teniendo ya identificado las posibles alternativas de solución a partir de su tamaño, a partir de su localización, a partir de su tecnología, es necesario también identificar las medidas que se deben realizar justamente para evitar o prevenir justamente riesgos futuros que puedan afectar justamente las condiciones de servicio, de prestación de servicios de una unidad productora, ¿no? Por efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Entonces es necesario también tener identificado y poder prevenir los futuros riesgos que puedan generarse por una intervención de un proyecto de inversión. Entonces es necesario tener bien claro eso, tener identificado hasta qué punto va a ser las medidas
que se deben realizar para prevenir los posibles riesgos y así también evaluar los riesgos, ¿no?, en un contexto de cambio climático. Entonces, es necesario que en el diagnóstico esté identificado justamente todos los riesgos, todos los análisis de riesgos que pueda presentar la unidad productora, si es que ya existe, y si es que no existe, identificar los riesgos necesarios, digamos, en la zona o en el ámbito de influencia donde se pretende implementar esta nueva unidad productora. Entonces es necesario tener identificado desde la parte del diagnóstico toda la caracterización física del entorno y también tener identificado todos los riesgos, los antecedentes de diferentes acontecimientos que han generado desastres naturales, o también tener identificado si son una zona natural o una reserva. Entonces es necesario tener identificado todos estos puntos. Otro también de los puntos importantes necesarios acá también es para tratamiento técnico alternativo, es que una vez definido ya nuestro tamaño, la localización, la tecnología, asimismo también tener identificado el impacto ambiental y la gestión justamente de riesgos, justamente la gestión de riesgos que pueda tener para poder mitigar estos impactos. Es necesario también, a partir de ello, desarrollar las metas físicas de los activos, ¿no?, que buscan crear o modificar con el proyecto de inversión, ¿no? Acá es necesario poder establecer las metas físicas del proyecto, es decir, hasta qué punto o cuáles van a ser los objetivos claves de intervención que se quieren alcanzar con justamente con el planteamiento de alternativas, ¿no? Primero que nada es el diseño, ¿no? Hay un diseño preliminar, ¿no?, que justamente nos va a brindar información acerca de las magnitudes físicas de los activos que se pretende lograr, ¿no?, con esta fase. Es decir, por ejemplo, en cantidad de tamaño, por ejemplo, el número de aulas y los metros cuadrados por aulas, ¿no? En caso de proyectos de carreteras de transporte, no es necesario tener qué kilómetros de carreteras, qué cantidad de kilómetros de carreteras va a ser necesario implementar, o número de cursos de capacitación, entre otros. Entonces, todas estas medidas, todas estas magnitudes físicas que nos van a ir mostrando son nuestras metas físicas que se quiere implementar con el proyecto, y asimismo también son bases para el análisis del presupuesto o el planeamiento que se quiere lograr justamente con la institución. Nos va a ayudar a medir cuáles van a ser nuestro presupuesto, el presupuesto que es enfocado en la parte de inversión justamente del proyecto, y nos va a poder ayudar a planear justamente a través del horizonte de evaluación cuál va a ser nuestra programación para poder ir implementando a nivel físico cada uno de los pasos, como ya se les había mencionado, desde lo que es la parte de los procesos de contratación hasta la entrega de la obra correspondiente. Otra de las acciones, bueno, estas acciones o estas metas físicas que al final se llegan a encontrar, todas esas intervenciones obviamente van a salir de los medios fundamentales, ¿no? Y se deben cuantificar a través de las metas físicas, ¿no? Y que pueden ser como unidades de medida físicas o dimensiones físicas. Entonces, para tener más claro este punto, lo tengo acá más aterrizado en este cuadro, que también lo podemos ver en la guía metodológica. Acá toman varios puntos de lo que corresponde a las metas físicas de los activos, ¿no? Justamente en el planeamiento técnico de alternativas, justamente hablan de lo que son las unidades físicas y la dimensión física. Con el SNIP no lo tocaban, o mejor dicho, no estaba tan masticado o tan claro en esta parte, porque
Básicamente esa parte se recogía como parte de los componentes, pero de una manera global. Al momento de hacer el planteamiento técnico de alternativas, hacer este resumen, ¿no? En esta parte de la sección de los capítulos para momento formular, lo tomaban a nivel de componente. Entonces, como que se agrupaban y se ponían de manera global, ¿no? O sea, digamos para, no sé, mobiliario, ¿no? ¿Qué cantidad de mobiliario se va a implementar? Y lo ponían mobiliario así en grupo y ponían global 1. Entonces, y costaba, no sé, 10.000 soles, por decirlo así. Entonces, no había ese desagregado que con el invierte se está buscando justamente para tener más claro al momento de ejecutar y de utilizar el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, para tenerlo ya más claro, más transparente, en este caso con esta nueva metodología, mejor dicho, ellos están buscando es identificar la unidad física y la dimensión física para tener esos componentes de una forma más desagregada, más transparente y más clara. Entonces, y obviamente para tener un monto de inversión más asentado, más consolidado, más sólido, y lo más cercano posible a lo que efectivamente se va a ejecutar. Por ejemplo, en la naturaleza de la acción, que esto lo van a encontrar también en las fichas de baja media complejidad, en realidad hasta con las IOR o con las fichas simplificadas, desagregan mucho al momento de llenar los componentes. Ya no es que te va a permitir llenar todo en global, sino que ya en la naturaleza de acción ponen construcción, adquisición. En parte de construcción propiamente lo que es la infraestructura y a la adquisición a lo que es el equipo inmobiliario, ¿no? Algunos también están considerando poner lo que es generación de conocimiento, me parece, tecnología. En tecnología lo están poniendo softwares, que también va a ir en conjunto en algunos proyectos, también los consideran. Entonces, pero va a depender mucho de la tipología del proyecto. Pero lo más común es acá construcción y adquisición, que han tomado como ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de activos? En caso de construcción, acá se ha puesto aulas, porque es un proyecto educativo. El factor de producción, como ya lo hablamos, ¿no? Los factores de producción de productora va a ser infraestructura, mano de obra, ¿qué más? Equipo, mobiliario. Entonces, acá, para este caso, como es una construcción de aulas, el factor productivo va a ser propiamente de infraestructura. En caso de la unidad física, en esta parte de la unidad física, ¿cómo toman la unidad de medida y la cantidad? La unidad de medida va a ser el número de estructuras físicas, quiere decir el número de aulas. ¿Cuántas aulas van a ser? 20 aulas. Y en caso de la dimensión física, ¿cómo se va a medir? En 20, que diga, en metros cuadrados, ¿no? Y la cantidad de metros cuadrados por aula va a ser de 1.200. Entonces, o mejor dicho, claro, no, de total, de las 20 aulas, 1.200 metros cuadrados. Entonces, si se percatan acá, ya es imposible poner el término global, que se solía poner, ¿no? Si hablamos del SNIP en infraestructura, te ponían infraestructura, ya sea metros cuadrados, metros lineales, y lo ponían en global y te ponían un monto. Entonces, eso es lo que se quiere evitar en realidad con el invierte, ¿no? Y también hace que los anteproyectos arquitectónicos, los diseños sean mucho más precisos, no exactos, pero sí un poco más precisos al momento de implementarlos, ¿no? Al momento de presupuestarlos. Acá hay otro ejemplo que es de construcción, ¿no? Que corresponde a muros de contención, que obviamente van a ir acá
en conjunto con el centro educativo, es también infraestructura, ¿no? El número de estructuras físicas va a ser 1 porque es un muro de contención. Su unidad de medida, ¿no? O sea, su dimensión física va a estar en metros y se considera que son 20 metros. Otro de los puntos, acá ya hablamos de adquisición, acá se ha considerado los vehículos, ¿no? Factor de producción, vehículos. Número de vehículos como unidad física, se han considerado 2. Entonces, acá ya no aplica la parte de dimensión física, porque acá al vehículo no lo vas a medir en metros cuadrados. No se trata de eso, ¿no? Entonces, esto va a aplicar básicamente a lo que son de naturaleza física, acciones de naturaleza de acción de construcción, ¿no? Esto sí va a tomar más forma en esta parte. Otra acción que se ha considerado que es de adquisición son las carpetas, un factor de producción es mobiliario, y el número de mobiliario considerado acá van a ser de 100. Acá tampoco no va a aplicar lo que es la parte de la dimensión física, no aplica en esta parte. Por último, en lo que es la adquisición, también se ha considerado acá se ha considerado el terreno, ¿no? Los predios, factor productivo de los terrenos, número de terrenos va a ser 1, acá sí va a aplicar lo que es la dimensión física, que son metros cuadrados, y la cantidad que son 850. Entonces, estos cuadros de identificación, se sugiere en realidad que puedan ser adaptados, o mejor dicho, recogidos al momento de la formulación del sustento técnico. Es muy importante ya tener estos cuadros ya identificados. Obviamente, no solamente para el formulador, sino también compartirlo con los otros profesionales del equipo, en este caso los encargados de hacer el análisis de costos, para que puedan ellos mismos también, justamente bajo este esquema, ir desagregando sus costos, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesariamente esto, al momento de hacer el registro en el banco de inversiones, esta información es clave y te lo van a poner al momento de subirla al sistema. Porque si ustedes no lo tienen acá ya identificado al momento de hacer el sustento técnico, al momento de llenar la ficha va a ser muy complicado. Y lo que se quiere en realidad, o lo que busca la ficha de baja mediana complejidad, el 6B, lo que busca es justamente optimizar los tiempos, reducirlos, ¿no? Pero si no tenemos nosotros esto bien identificado y lo consideramos recién al momento de subir al sistema, esto va a ser, en realidad, en lugar de acelerar, se va a retrasar. Entonces es necesario que en conjunto con el especialista de costos y presupuestos y el formulador tengan esta parte bien clara para de manera conjunta trabajarlo y poder hacer este nivel de desagregado del presupuesto y poder plasmarlo también en el sustento técnico y también en la ficha de baja o mediana complejidad. Entonces, ya teniendo identificado las características que se han planteado, los factores de condición que va a tener cada uno de ellos, desde lo que es la localización, el tamaño y la tecnología para el planteamiento técnico alternativas, también es necesario el planteamiento de metas físicas para poder justamente tener bien claro nuestro análisis técnico, ¿no? Entonces, ya hemos podido identificar la caracterización que va a tener nuestro planteamiento técnico alternativas y acá les dejo ya para cerrar nuestra siguiente sesión, ya va a ser la parte de cuantificar, costear esta parte de lo que se ha hecho la caracterización del planteamiento técnico alternativas. Ya se analizó cómo se va a obtener cada una de ellas, cómo se va a analizar cada una de ellas también, a fin de obtener la mejor alternativa. Entonces, no solamente desde la parte cualitativa, sino ya para la siguiente sesión vamos a tener la parte cuantitativa.
que va a ser otro de los factores también condicionantes para la elección de la mejor alternativa de solución. Acá les dejo las fuentes de información. Les he agregado justamente al último ítem el repositorio de la CEPAL, que yo les recomiendo mucho que lo revisen, que lo lean también, y porque justamente ahí también hay una parte de que habla también de planteamiento técnico de alternativas, y que en realidad si hablamos de la guía metodológica antigua del SNIP, no aterrizaban tanto o no especificaban tanto los factores condicionantes. En la CEPAL, que son los pioneros, yo los considero así con los pioneros porque es una información más completa. Si quieren ver la parte del origen, para mí es justamente esta guía metodológica de la CEPAL, que lo pueden revisar, y en conjunto con la guía metodológica de la guía ex-ante del INVIERTE-P, ¿no? Pero la revisan las dos y pueden hacer un análisis comparativo, y ahí van a ver qué información se está rescatando con la guía actual del INVIERTE-P, que están tomando también en comparación con la información o la metodología que toma la CEPAL. Más bien, muchas gracias por la atención. A ver, vamos a ver si hay preguntas. A ver, Richard Ayala, dice, ese cuadro es como viene en los formatos de registro. Sí, hay unas partes de lo que es justamente para el registro de los componentes en las fichas, sí te van a especificar justamente la parte que mencionamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de la acción, ¿no? Si va a ser infraestructura, si va a ser construcción, va a ser adquisición. Sí, es como vienen los formatos registros. Ahí, justamente tomando en cuenta esta pregunta que nos hace Richard, la unidad formuladora, juntamente con la OPMI, gracias Richard por la pregunta, me has hecho decir, es un punto importante. Cada uno de los sectores, ya sea educación o ya sea turismo o interior, cada unidad formuladora trabaja de manera conjunta con su OPMI respectiva, justamente para poder aterrizar cómo van a ser definidas las acciones, estas acciones que se van a realizar para el proyecto. Y han habido modificaciones, ¿por qué les digo? Y justamente tomando en cuenta esta pregunta, porque digamos que para poner aparte construcción, se relaciona, como les había puesto en el ejemplo anterior, mucho con lo que es infraestructura. Y en la adquisición se pone, las acciones de adquisición corresponden al equipo inmobiliario, que es el factor productivo, ¿no? Entonces, y quedaban mucho al aire, es decir, y para lo que es software, para adquisición de software, adquisición, ya, le ponemos adquisición, también encerraban el software. Para capacitación, para servicios de capacitación, ¿cómo lo pongo? Como adquisición también. Entonces, hay varios puntos que quedan flojos o que han quedado flojos, pero no es que o sea, la ficha técnica del formato 6B, obviamente no es que sea un formato que esté escrito en piedra. De acuerdo al sector y de acuerdo a la comunicación y a la coordinación entre la unidad formuladora y su OPM respectiva, es necesario que ellos vayan haciendo los ajustes necesarios a la ficha, justamente para la caracterización de cada una de estas acciones que va a tener las alternativas de solución. Pueden ir modificándose para mejorar, sí pueden ir modificándose.
pero eso depende mucho de una coordinación conjunta. De primer plano, este ejemplo que les pasé de la guía metodológica puede ser de primera impresión un poco dura. Lo digo por expresión dura porque no te permite poder hacer más detalle que construcción me va a dar a todo, ¿no? Y solamente infraestructura. Entonces, como que puede haber ¿qué pasa con el mejoramiento, no? O de repente si es, como les había comentado, ¿no? Para capacitaciones, servicios de capacitación, lo considero también como adquisición. Entonces, siempre hay como que al momento de hacer el llenado de la ficha, siempre hay ese tipo de preguntas, ese tipo de interrogantes, y que de alguna manera cuando uno comienza a registrar la unidad formuladora, siempre se quedas con esa duda, ¿no? Oye, pero si mi acción corresponde a esto, o corresponde a construcción, corresponde a adquisición, y no me pueden poner otra opción porque mira que no, al momento de registrar las acciones. Entonces, sí, con la experiencia, al momento de que se van registrando cada vez más proyectos, estas fichas técnicas van a ir modificándose justamente para poder mejorar el registro y hacerlo más flexible. Pero claro, esto va a ser de manera conjunta. Lo propone la unidad formuladora, lo coordina con su OPMI respectiva, y la OPMI toma las acciones correspondientes para la modificación de las fichas técnicas, siempre y cuando sea bien sustentado y se amerite, ¿no? A ver, gracias Richard, gracias por tus preguntas también. Tema de capacidad, claro, fortalecimiento de capacidades, sí, muy bien. Así es, pero como ya les había comentado, no es que esto se quede escrito en piedra, sino va a sufrir, o mejor dicho, va a tener modificaciones para mejorar en realidad, ¿no? Para la mejora de estas fichas. Pero todo depende mucho de la comunicación en conjunto con la unidad formuladora y su OPMI respectiva. A ver, otra pregunta. ¿Cómo viene el registro? Bien. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, más bien muchas gracias por la atención brindada. Vamos a proceder con la siguiente sesión, que es el sábado de 4 a 5 de la tarde, con la parte ya lo que es la parte cuantitativa. Ya hablamos la parte de lo que es más cualitativa, de descripción de las alternativas de la solución, qué condiciones, qué factores es importante tomarlas en cuenta, y ya para la próxima sesión ya veremos la parte cuantitativa. Más bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Angélica Pozo y vamos a continuar con las siguientes sesiones. Ya saben que estoy los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Así es que gracias a la atención y para la próxima. Hasta la próxima.
Ujú.